Después de haber escuchado al embajador peruano ante la OEA comentando el informe final presentado hoy por la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en el Perú a propósito de las protestas y la represión de ellas, hemos invitado a tres personalidades independientes, un internacionalista como Farid Cajat, un constitucionalista como el doctor Luciano López y un abogado penalista, ¿no? O procesal penalista o penalista puro. No, procesal penal. Procesal penalista, el doctor Abanto. Señor Cajat, ¿en qué contexto se produce este informe? ¿Cómo podemos interpretarlo respecto de la situación general de América Latina? Se lo pregunto y se ha inspirado en un comentario que hizo el almirante Cueto, congresista de Renovación Popular, que dijo que la crisis migratoria ha sido provocada por Chile y sus aliados para perjudicar la imagen del Perú, y esto está coordinado con el informe presentado por la CIDH. ¿Hay alguna verosimilitud en lo que ha dicho el señor Cueto o es una fantasía? Realmente un gobierno que tiene cerca de un 80% o más de desaprobación requiere de maniobras del gobierno chileno para perder imagen. No suena verosímil. Además, hay que recordar, acá lo que se está implicando es que la Comisión actúa en consonancia con un gobierno de izquierda para perjudicar al gobierno peruano. Esta comisión, como todos los miembros de las anteriores comisiones interamericas, fueron elegidos por la Asamblea General de la OEA. Es decir, el gobierno peruano participó en su elección. Y el gobierno peruano tan reconoce la autoridad de la comisión que cuando existía el Grupo de Lima, votamos en más de una ocasión como gobierno, y no con Castillo, antes. Uno, para pedir a la dictadura venezolana, dictadura de izquierda, habría que decir, porque aquí lo que se quiere implicar es que es una conspiración izquierdista. Dictadura de izquierda, se le pedía que reconociera la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana en favor de Juan Guaidó, al que Perú reconocía como presidente de Venezuela. Y el gobierno peruano también, a través de un comunicado del Grupo de Lima, le pedía a la dictadura de izquierda de Venezuela que permitiera la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visita que había sido solicitada por Juan Guaidó. O sea, claramente esto es un argumento que se saca solo bajo estas circunstancias, pero los antecedentes son más bien que quienes no aceptaban los informes de la comisión eran dictaduras de izquierda. Sí, pues y Venezuela y Nicaragua, ¿no? Nicaragua. Acá estamos ante el riesgo de ponernos en una fila con compañías desagradables, ¿no? Exacto. Señor López, entre las recomendaciones para ir de frente al tema constitucional, hay algunas que tienen que ver con nuestra Constitución y alguna preconización de que haya modificaciones que eliminen la ambigüedad o las dificultades conceptuales. Por ejemplo, a propósito de la disolución del Congreso y también sobre la vacancia presidencial, que es un recurso constitucional al que nos hemos acostumbrado. Sí, es cierto, pero creo que también allí la comisión alude a pronunciamientos anteriores, porque recuérdese que cuando ocurrió el caso de la disolución del famoso 30 de septiembre del 2019, la comisión emitió un pronunciamiento en ese tiempo justamente mostrando su preocupación por la vaguedad y ambigüedad. Y lo propio sucedió cuando ocurrieron las situaciones de vacancia. También hubo un pronunciamiento sobre el particular y al menos de la rápida revisión que he podido dar del informe, veo que ellos citan además esos pronunciamientos anteriores. Entonces podríamos decir, al menos que en eso han sido consecuentes con pronunciamientos anteriores, y ya a nivel interno, creo que varios, bueno, yo al menos me incluyo, en alguna oportunidad hemos conversado, sí, Fernando, de que efectivamente parte de la reforma política de carácter constitucional que requiere el país son justamente en estos tópicos, ¿no? Porque son definitivamente situaciones que a cualquiera a nivel internacional, si uno por un momento trata de abstraerse de esta situación y mirarlo desde fuera, sí, a nuestra situación interna, ¿a quién no le va a llamar la atención que en tan poco tiempo tú tengas, pues, cuántos presidentes, sí, cuántos congresos? Eso es llamativo. No, de la misma manera que llama la atención que hayan tantos muertos en tan pocos meses de gobierno. Indudablemente, ¿no? También. Sí. Pero también es cierto que sobre eso, al menos yo sí encuentro
cierta, quizá, si cabe el término, una contradicción, porque hay una parte en la cual en el informe llaman a que esto debe ser una situación que como corresponde debe ser investigada por unas fiscalías especializadas, y eso es lo que corresponde. Rápidamente y con debido proceso. Y lo de rápidamente cuenta mucho porque... Pero si tú afirmas que es lo que corresponde, que eso se tiene que investigar, claro, entonces mejor enfatizar y poner en negrito y subrayado que entonces son presuntas graves violaciones, porque entonces ahí hay un tema que tiene que ser discernido, y para eso ellos mismos están diciendo lo que corresponde, todo de frente, que eso tiene que ser materia de una investigación. Señora Abanto, yo pienso que su colega le ha puesto sobre la mesa temas penales, así que va a tener que responder ante ellos. Pero antes quisiera hablar sobre algo de estilo de reacción, porque el otro día, conversando con usted acá sobre el informe de Human Rights Watch, usted hizo notar que había un paso del modo indicativo, es decir, de afirmaciones, al modo condicional, es decir, posibilidades. Y el argumento veo que ha tenido mucho éxito, porque lo ha usado, no sé si inspirado por usted directamente o quizá motu propio, por el ministro de Justicia hoy, en su participación durante la conferencia de prensa que tuvo lugar esta tarde, que usó el mismo argumento para criticar, digamos, que la concepción misma de la redacción de este informe. Su opinión sobre este tema en este informe. Sobre el cargo me declaro inocente. No, que Maurán te lo haya dicho, no lo hace usted culpable de nada. No se preocupe, no lo juzgaremos por eso. No, a ver. Yo sí creo, suelo ser bastante exigente en estas materias, porque cuando se trata de establecer responsabilidades o presumir responsabilidades o plantear responsabilidades, hay que ser muy cuidadoso. Yo soy de las personas que exigen los debates procesales que se respete el condicional, porque va acompañando a la presunción de inocencia. Entonces, cuando se salta al indicativo después de utilizar el condicional, lo que se está llegando es a una conclusión necesaria sobre una situación hipotética, y eso no se puede hacer. Eso viola las reglas de la lógica. Pero si, por ejemplo, se dice en una frase, se han registrado 19 muertos en Juliaca en una jornada, esto podría constituir una grave violación de los derechos humanos. Pasar del indicativo al condicional, ¿ahí le parece violentar la lógica? No. Es que ahí la cosa es distinta, porque usted está planteando un indicativo hacia el condicional. Lo que se hace aquí es usar el condicional primero para concluir en el indicativo. Si usted lo mira... Por ejemplo, sí lo he leído, buscando, como sí, iba a conversar con usted, entonces, he prestado mucha atención a esos aspectos estadísticos. Pónganos un ejemplo, que se pase de condicional a indicativo. Le doy ejemplos concluyentes. Mire usted, se dice, por ejemplo, que ha habido graves violaciones de derechos humanos. Si usted dice graves violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo en sus recomendaciones o en sus conclusiones no señala responsabilidades del Estado y de las autoridades estatales, está entrando en una contradicción grave. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina homogénea de la Corte Suprema señala la necesidad para que haya grave violación, es decir, para agregarle el calificativo de grave, que haya un patrón sistemático de conducta estatal que no tenga la intensidad del crimen contra la humanidad, pero que sí ofenda gravemente los derechos humanos. Entonces, ¿de dónde sale eso? Si es que después en las conclusiones... ¿Usted está hablando sobre antecedentes de la justicia peruana? No. La Corte Interamericana. La calificación grave violación de derechos humanos no viene de la Corte peruana, es una corte subsidiaria. La Corte Interamericana estableció el concepto de grave violación de derechos humanos e inclusive la sumó por jus cogens a la lógica de la imprescriptibilidad, la imposibilidad del indulto o de la amnistía. Entonces, cuidado que allí la comisión comete un desliz profundo y grave. ¿Sería usted partidario de que el Perú se retire de la comisión y del sistema interamericano? No, yo soy porque se ha planteado eso hoy. No. Yo soy absoluto enemigo de que el Perú se convierta en un paria y repita los ejemplos de países como Venezuela o como Surinam. El Perú tiene que mantenerse. Sí creo que ahora sí, y lo digo con toda claridad, creo que el sistema interamericano reclama su protocolo 11. En 1998, el Sistema Europeo de Derechos Humanos llevó adelante su protocolo 11. Eliminó la Comisión Europea, multiplicó los jueces de la Corte, la transformó en un tribunal permanente y creó primeras instancias, ¿no? Creó primeras instancias, que tiene que haber una doble instancia. Pero eso
acabó con una situación perniciosa como la que yo veo en este caso, porque fíjese, don Fernando, cuando yo veo en el fundamento 52 que sobre pretexto de hacer un juicio de derechos humanos se hace una calificación política del régimen económico del Perú, entonces sí estamos descubriendo que quien dice estar haciendo un juicio jurídico en realidad está practicando una acción política. Y a mí sí me alarma, porque usted va a ver que ahí dicen que el Perú tiene un modelo extractivista cuyas desigualdades que no ha podido mitigar las desigualdades, etcétera, y además con unas empresas que tienen beneficios tributarios que no ha podido identificar la Comisión. Ese salto para mí es peligroso porque creo que la ideología de los derechos humanos no va de la mano con la ideología política de quienes tengan algún interés. Eso es muy importante. Leo ese artículo 52. La Comisión observa que las acusaciones no probadas de fraude electoral y las innecesarias confrontaciones entre los poderes públicos profundizaron la desconfianza ciudadana en las instituciones y aumentaron la polarización del país, además de conducir a un desgaste de la agenda legislativa. Corrijo la 52. cita. Corrijo la Disculpe cita. usted que yo sea preciso tanto en matemáticas como en lenguaje. ¿Ah? Sí. No, pero ¿cuál es el número que debo leer? Un segundo, acá está, 32, perdón. 32. Bueno. La economía peruana está basada primordialmente en un modelo extractivista cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad. Y cierra diciendo que con el modelo extractivista que incluye concesiones de largo término con beneficios tributarios. ¿De dónde obtiene la Comisión Interamericana ese tipo de conclusiones? ¿Qué tiene que ver con lo que está juzgando, que es entre el 7 de diciembre y el 23 de enero? No tiene mucho que ver, efectivamente. Señor Luciano López, antes de darle la palabra al internacionalista, reacciones ante las opiniones jurídicas, algunas de doctrina, que ha formulado el señor Abanto. Mi única observación con aprecio, Humberto, es que esto está narrando el contexto, ¿no? Ellos, al menos en la metodología que ha empleado el informe, según veo, esto es el contexto. A mí lo que me llamó en particular, justo este fundamento 32, pues lo tenía ubicado y subrayado, es que es cierto, hacen estas afirmaciones. A mí en lo particular, más que nada, lo que me llamó la atención es que más allá del modelo económico, yo en lo particular también me parece que un modelo extractivista es un tanto pernicioso, pero en realidad el meollo del asunto del Perú es que aunque tuvieras otro modelo económico, el gran problema es la corrupción. Y la impunidad. Claro, y la impunidad. Lógico, ¿no? el gran problema es la Luego nos va a corrupción. decir algo, señor Porque Abanto, sobre tendrías impunidad. ingentes cantidades de dinero, pero el problema es que si todos roban, ese es el gran problema. O sea, entonces definitivamente que el énfasis está más allí que en el modelo. Pero más allá de las discusiones conceptuales o de cuál puede ser en realidad el origen de esto, sí lo que veo, con aprecio, es que lo que veo que esto es un contexto. Aunque definitivamente a mí, en mi opinión, sí, pero por otras razones, yo considero que esto es un tanto inexacto porque en realidad la causa es la corrupción. O sea, tienes un montón de plata por cualquier otro modelo, pero igual, si no combates la corrupción, lo mismo que nada, pues, ¿no? Señor Cajat, el señor Abanto ha invadido un poco sus campos internacionalistas, ¿no? Porque nos ha hablado con mucha erudición sobre la evolución del procedimiento judicial europeo. Se trata de 27 países, ninguno de los cuales vendría la idea de objetar una decisión sobre las Cortes Europeas. Al revés, se está transfiriendo cada vez más responsabilidades a ellos. ¿Por qué en América Latina somos tan quisquillosos cuando alguien desde fuera nos llama la atención sobre algo que hemos hecho mal? ¿Por qué no tomar como esto como una ocasión para mejorar nuestras instituciones? Nótese al mismo tiempo que solo ha sido firmado ese documento y discutido por 6 de los 7 miembros, porque el 7º era una peruana. Y la peruana ha tenido que abstenerse y no ha participado, ¿no? De manera que hay una mirada deliberadamente internacional. ¿Hay algo particular entre los latinoamericanos, una susceptibilidad a que no se metan con nosotros, como he escuchado a algunos congresistas eminentes decir hoy? Bueno, es que hay tal cosa como injerencia indebida en asuntos internos, pero también es lícito opinar cuando se trata de obligaciones que un Estado ha adquirido voluntariamente al suscribir acuerdos internacionales. Y al pedir que la Comisión venga al Perú, porque ha sido la solicitud del Perú que se haya hecho, ¿no? Bueno, y el jefe de la diplomacia comunitaria en la Unión Europea, Josep Borrell, saludó
el hecho de que se invitara a la comisión. Y Borrell hace algo similar a lo que ha hecho la comisión. La comisión, ahora ya no se recuerda, pero la comisión le dio la razón al gobierno y al Congreso cuando hubo la disputa de competencia, o sea, cuando Pedro Castillo perpetró el golpe de Estado. No hubo disputa de competencias, que es lo que iba a decir. Pero cuando se produjo el golpe de Castillo, la comisión, porque lo que decía el congresista Cueto supone que la comisión tiene un sesgo ideológico contra el actual gobierno. Bueno, cuando este gobierno surgió, la comisión dijo que lo hecho por Castillo era inconstitucional y tenía ese papelito solo para esa cita. Respecto a la sucesión gubernamental, dijo, la comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional. O sea, la comisión se puso del lado de Dina Boluarte contra Pedro Castillo en esa materia, ¿no? Y como digo, la Unión Europea dio la bienvenida a la invitación y dicho sea de paso, salirse de la Comisión o de la Corte son dos asuntos totalmente distintos. Y no es tan fácil, además. No es tan fácil, claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos deriva su existencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Solo hay 20 países que la han suscrito, hasta donde recuerdo, pero hay 35 países en el hemisferio. Todos, salvo Cuba, están en la OEA, que es la que, a través de una reforma de su carta fundacional, crea la comisión. O sea, para salir de la comisión hay que salir de la OEA. En cambio, para salir de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, no hay que salir de la OEA, hay que, digamos, recusar a la Convención Americana, como ya han hecho dictaduras de izquierda. Sí. O sea, en esa compañía nos quieren colocar. Que está anunciando hacerlo, Bukele de El Salvador, ¿no? Bueno, pero todas dictaduras. Sí, esa es la constante. No se fije de derecha, porque él comenzó diciendo que era socialista. Con el Frente Farabundo Martí, ¿no? Con la ex guerrilla, en realidad, Bukele. En fin, señor, pero si me permite, Fernando, un tanto abonando a lo que menciona Farid, en el informe destacan justamente, y lo leo, dice, la comisión condenó el rompimiento del orden constitucional con el tema de Castillo. O sea, es bastante frontal con el tema y creo que con eso también zanja un punto que creo que al menos aquí en el debate interno se planteaba como que la comisión podía, como bien decía Farid, quizá fallar a favor de una medida cautelar que luego de este pronunciamiento, que al menos está escrito aquí en este informe, ya claramente está descartado y destacan además la sucesión constitucional también aquí en este informe. Ahora, no hablan de golpe de Estado ellos, dicen ruptura del orden constitucional, que en el Perú se asume como un golpe de Estado. Yo no sé si los abogados podrán explicarnos si hay algún matiz, porque el señor Adriancén parecía un poquito disgustado. Yo no lo veo, porque la verdad, es más, la manera de cómo está enunciado, dice el 7 de diciembre, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tomó la decisión por fuera de los procedimientos constitucionales de disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de organizarlos. Anunció su decisión de gobernar por decreto. Ante ello, la Comisión condenó el rompimiento del orden constitucional, saludó el comunicado de prensa. Por favor, o sea... Inmediatamente después dice que en el Perú se calificó esto de golpe de Estado, en el Perú. Mira, yo la verdad lo veo que indudablemente, yo no le veo matices, o tú le ves, yo no le veo ninguno. Porque el señor Adriancén creía que en este matiz había todo un eje interpretativo. La descripción es muy clara, ¿no? Lo que describe es, o sea, un cierre inconstitucional del Congreso, una toma de los órganos de justicia. Es la toma del poder en una sola mano. En el que el informe también es bien radical, que el bloqueo de carreteras es ilegal y que además de eso no ha causado grave daño y muertes. Eso lo dice, lo cual también está muy alejado de lo que algunos defensores de las, digamos, protestas asumen, ¿no? Que no reconocen que bloquear carreteras sea algo ilegal y no reconocen que eso ha generado muertes. Yo le veo ahí, no sé qué pensarás, Farid, porque ahí es una parte internacional, pero al menos como lo veo redactado, sí le veo un matiz, ¿no? Porque dice aquí, por ejemplo, el derecho a la protesta protege la presencia de manifestantes que, subrayo, de forma pacífica ocupan un aeropuerto o edificios públicos sin la destrucción de infraestructura. Está en el 228.
Entonces, en todo caso, si estas acciones se extienden en tiempo y modo al punto de comprometer gravemente derechos a la vida, integridad, salud y procesamiento, el Estado puede tomar medidas para garantizar los derechos en tensión, pero de forma pacífica. ¿Y si no es de forma pacífica? Si no es de forma pacífica, esto no está tolerado. Da la impresión que no. Y ahí venía mi pregunta, perdóname, Farid, por a través de Fernando. Al menos yo lo que tenía entendido, y en su momento incluso lo comenté, es que existe este convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, que forma parte de un conjunto de instrumentos internacionales en la lucha contra el terrorismo, y se califica la toma de aeropuertos como un acto terrorista. Al menos es lo que he encontrado en los instrumentos de ONU, y acá lo veo, acá está. ¿No alude a los medios? Instrumentos jurídicos pertinentes clasificados por su origen, convenios y protocolos sectoriales de la lucha contra el terrorismo, y te pone aquí protocolo para represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos, que ese es justamente el protocolo que califica como daños a la infraestructura aeroportuaria como un acto terrorista, que creo, y ahí corrígeme si me equivoco, una cosa son actos terroristas y otra cosa es una organización terrorista. Creo que son dos cosas diferentes, pero un acto de esa naturaleza me parece que al menos como está redactado, ¿no? Porque te está poniendo énfasis en de forma pacífica, pero si no es de forma pacífica, que es justamente lo que ven estos protocolos, y ahí, perdóname quizá la pregunta, pero me da la impresión que esto hasta está condenado por el derecho internacional. Al menos como está redactado, están dejándote esa pista, al menos como lo leo. Ahora, sigue en pie el tema de que, en mi opinión, no parece haberse seguido las reglas de enfrentamiento, incluso en esos casos. Eso es otro rollo, ¿no? ¿No? Sí. O sea, no Creo que no hay muertos dentro de los aeropuertos, Sí, pues. sino afuera. Pero ese es un tema que tendría que investigarse en todo caso, Sí, pues, por favor. que es lo que dice, también el informe, que eso tiene que ser investigado por una fiscalía especializada, y claro, eso es un tema que además por el bien de todos debe investigarse. Con un plazo razonable y respetando indudablemente, las reglas del indudablemente. Su opinión sobre el tema aeropuertos, señor Abanto. No, a ver, yo sí tengo, tengo algunas reservas respecto de lo que ha dicho la comisión a propósito de las contradicciones. Yo no puedo decir que el derecho a la protesta se verifica al interior del derecho a la reunión pacífica, ¿no? Decir además que hubo protestas violentas que no estaban protegidas por el derecho a la reunión, Sí. y luego concluir que el Estado ha violado el derecho a la reunión, ha afectado el derecho a la reunión, a la libertad de expresión y a la libertad de participación política. No puede referirse a otros. profunda cosa. Hemos visto manifestaciones en Lima, por ejemplo. Que no han tenido ningún muerto. Sí. ¿Aquí en Lima? Sí, cómo no. El de la Alguien Uno. fue disparado al pecho, señor En Abanto. Me Abancay. sorprende que lo haya olvidado tan rápidamente. Entonces, pero El señor pero hemos- Santisteban, me parece que se llamaba, ¿no? Sí. Pero vamos precisando el punto. El punto es que no podemos decir, lo que no podemos decir es que hay alguna forma de que el Estado no tenga el deber de disolver una manifestación violenta. Vamos siendo claros. Eso me parece ¿No? que es apelable, sí. Y que esa disolución sí tiene que seguir las reglas del uso de la fuerza establecidas por Naciones Unidas, que además se repiten en nuestra legislación, en el 1095 y en el 1196. Claro. Entonces, sí es importante una investigación, sí es importante la participación inclusive de expertos extranjeros ¿Cuánto para eliminar... tiempo podemos darnos para eso? Porque el problema es que hay casos de derechos humanos y otros, como el del Frontón, que duran ya pronto 40 años. Y hemos visto condenado hace poco al señor Urresti por delitos que remontan al año 88. Es decir, estamos ante una justicia, hay una fiscalía que permite procesos que duran más de 30 años. Que es malo para las dos partes. Por supuesto. Es malo para las dos Sí, partes. sí, Porque sí. el procesado, por ejemplo, queda en un estado de estigmatización permanente durante 3 décadas. Entonces, sí creo que debía ser rápido, pero sin saltarse las etapas, con la participación de expertos internacionales que puedan dar luces y podamos eliminar toda sombra de parcialidad para que el Perú aprenda la lección que hemos vivido en esto. Yo voy a insistir en un tema que hablamos la vez pasada, don Fernando, también para que se le exija a las fuerzas del orden el uso de la fuerza letal como último recurso, tiene que haber una panoplia no letal muy amplia como lo mandan las obligaciones internacionales. Esa panoplia no letal no está en manos de nuestra policía. Entonces hay que empezar a exigirle al Menos Estado. de la Fuerza Armada, ¿no? Y menos de la Fuerza Armada. Entonces hay que empezar. ¿Qué dicen las obligaciones internacionales? Hay un muy buen documento que son los lineamientos
o directrices sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica organizado, hecho por la Comisión de Venecia, a pedido de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Capacitación en derechos humanos, entrenamiento para el uso de técnicas no dañinas o no letales en la disolución, y 3, amplia panoplia no letal para la intervención en manifestaciones violentas. Esta es una muy buena oportunidad en la que, aparte del luto que vamos a vivir, deberíamos sacar la lección importante de que el Estado tiene que aprender a ponerse en los estándares internacionales y evitar que situaciones tan dolorosas como las que hemos vivido se repitan. Hay un tema que recorre el informe, que es el elefante escondido en el ropero, que es el racismo. Sin duda el fenómeno social que nos cuesta más trabajo analizar en el Perú. Pese a que hay ya algunas publicaciones importantes sobre eso, desde diversas disciplinas. Y lo que se sostiene a todo lo largo es tener un enfoque étnico-racial para ver los problemas y evitar las estigmatizaciones, y mencionan específicamente cholo, indio, y junto a esos aluden al terruqueo. Y aparentemente los miembros de la comisión han percibido que hay una diferencia de actitudes en el interior del Perú y sobre todo en el sur andino, y que hay una especie de tolerancia hacia la violencia, el maltrato, el abuso y la muerte que probablemente no la habría en Lima. Su opinión sobre este tema racial, étnico, quizá usted nos puede comparar con otros países, porque efectivamente es un problema que se plantea también en otros países, pero en nuestro país de una manera particularmente aguda, porque es soterrada y bajo silencio. Bueno, es algo que ya constató la Comisión de la Verdad, ¿no? Sí, o sea, no es nuevo, y recordemos que la Comisión de la Verdad también menciona el hecho de que cerca del 80% de las víctimas de la violencia política en el Perú, sobre todo víctimas del terrorismo, eran campesinos, altoandinos, quechohablantes. O sea, no es un hecho nuevo. Y además la Comisión menciona el hecho de que se usan casi de manera intercambiable los términos terrorista, senderista, terruco, indio. Rojo, cholo. finalmente también, ¿no? Sí. 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 Señor López, sobre este tema, Bueno, definitivamente. hay poca legislación, ¿no? Muy genérica. Sí, aunque en realidad, según lo que veo en el informe, al momento de que el borrador del informe fue remitido a las autoridades peruanas, y las autoridades peruanas enviaron sus observaciones, en las respuestas a las observaciones, según lo que veo citado acá en el propio informe, hacen una cita de un sinnúmero, más bien de abundantes normativas que están relacionadas a este tema para afrontar este grave problema que efectivamente la propia comisión además cita al informe de la Comisión de la Verdad, que como decía Farid, efectivamente ya había puesto el punto sobre las IES. Yo creo que acá hay un tema de largo aliento y que está vinculado fuertemente a políticas educativas, indudablemente, porque creo que tenemos que sentarnos porque el espacio de reconciliación pasa también por quitarnos los adjetivos. Y creo que sobre todo en los espacios de la política, lastimosamente eso es moneda corriente. Es algo que lo vemos en el Parlamento, que lo vemos muchas veces en los debates, lo vemos hasta incluso en las campañas políticas, vamos, o sea, de uno y otro lado. Entonces, definitivamente que aquí hay un tema que corre a largo plazo y que va básicamente a los espacios educativos. Hemos visto el caso de un ministro nada menos que de Educación, que se refirió a unas mujeres que protestaban, aymaras, así dijo, peores que animales. Sí, por supuesto. Por eso digo, o sea, definitivamente aquí hay un espacio en el que definitivamente nos tenemos que sentar, pero una de las líneas claves es la educativa, porque este no es un tema nuevo y esto es un tema que lo sabemos todos. Es un tema que además, sobre todo, se coloca un parlante bastante fuerte, sobre todo en espacios políticos y de campañas electorales. Vamos, lo hemos visto. Entonces, creo que definitivamente ahí hay un asunto que nos tiene que tocar a la sensibilidad para poner balance. Es un tema educativo, pero también legal, ¿eh? No sé si nuestra legislación está adaptada, bueno, tenemos como se ha hecho en otros países. Tenemos un delito, si no me falla la memoria, ¿no? Tenemos un delito de discriminación, que en algún momento yo recuerdo el caso, a ver, corrígeme Humberto, creo que fue el caso
de este chico que insultó a un sereno de la municipalidad de Magdalena? No sé si recuerdas. Sí. Que le dijo de todo. Ya. La fiscalía lo procesó por delito de discriminación. O sea, el delito existe. De acuerdo, o sea, pero a lo que me refiero es, por eso digo, si esas cosas no funcionan... Y está facilitado, inspirado, agravado por una consideración de odio racial y de desprecio, ¿eso agrava en nuestro Código Penal? Sí, claro, además está en convenciones internacionales. Está grabado. Claro. Lo que nosotros no vamos a negar, tenemos que abrir los ojos a esto. Creo que este es un llamado importante, ¿no? Somos un país lastrado por el racismo. Y sobre todo por un racismo subrepticio, porque todo el mundo dice no ser racista en el Perú, que es la parte más graciosa. Pero el racismo está allí y habita entre nosotros. Pero a veces nos lleva también a confusiones. Yo quisiera precisar un tema. El hecho de que haya 80% de víctimas quechohablantes y altoandinas tiene que ver con que Sendero Luminoso escogió ese terreno de combate. El terreno de combate lo puso Sendero Luminoso. Entonces, si el racismo inicial tiene que haber venido de Sendero Luminoso. Entonces, vamos en orden. Era muy anti-indígena, Sendero Luminoso, anti-quechua, y efectivamente no se diga lo que hizo con los ashánicas, ¿no? Que los consideraba un pueblo inferior, atrasado, que merecía el Por eso, genocidio. Fernando, creo que es muy importante que haya no solo un combate, ya en esto comparto la posición de Luciano, no solo un combate jurídico o legal, penal, a la discriminación, sino que tiene que haber una gran campaña educativa. Necesitamos por fin convertirnos en personas iguales, por lo menos ante la ley en el Perú. Ese trato, ese menosprecio tiene que ser eliminado para que podamos integrarnos. No hay posibilidad de una sociedad democrática si no somos iguales. No es posible que aspiremos a eso. Hemos visto a muchos dirigentes en provincias decir los 2 muertos que hubo en Lima atrozmente asesinados hace 2 años, bajo el gobierno de Merino, merecieron mucho más atención que las decenas de muertos que hay en localidades como Andahuaylas, Huamanga o Juliaca, ¿no? En la propia recepción del sufrimiento causado por las muertes hay una diferencia. Y se quejan de eso mucho nuestros compatriotas del sur andino. Sí. No, además, ya olvidamos que poco tiempo después de la muerte de Inti Bryan, incluso recordamos sus nombres, murió también gente en manifestaciones contra la ley de promoción, el intento de extender la vigencia de la ley de promoción agropecuaria. Y hay un colega de la Católica que ha estudiado el tema, la cantidad de, mensajes enviados en redes sociales era algo así como millones contra decenas de miles, ¿no? No es solo que recordamos solo algunos nombres, sino otros, es que además generaron las muertes en Lima una respuesta en redes sociales que no generan las muertes en Ica, no hablemos ya del sur andino. Y efectivamente Sendero Luminoso era racista, ¿no? Tenía esta cuestión de que cualquier intento de reivindicar lenguas indígenas era visto, el término que usaba un dirigente de Sendero era visto como folclorismo, ¿no? Ellos creían que lo importante era la identidad de clase, no la identidad étnica. Hay que recordar que Marx tiene textos muy agresivos contra el Perú, una biografía feroz contra Bolívar, y aprobó la anexión norteamericana de México y la colonización inglesa de la India, de manera que muy progresistas en esa materia no eran los fundadores del socialismo científico, así llamado. Ahora, yo quisiera ir a otro tema que tiene que ver con ¿qué es lo que corresponde hacer como reformas institucionales según las recomendaciones de este informe? ¿Quién está encargado de hacerlas? ¿Hasta qué punto es el gobierno que tiene que promover tareas que corresponden sobre todo al Congreso? Bueno, es que regresamos, perdóneme, es que creo que regresamos siempre al mismo punto. Quien se encarga de hacer las reformas en este país, como en cualquier otra democracia moderna, es siempre el Parlamento. Entonces, creo que sin necesidad del informe, Tirios y Troyanos hemos estado de acuerdo en que hay que hacer unas reformas urgentes, ¿no? Cuando menos, yo me inclino por reformas parciales y sobre todo en el aspecto político, pero con la reciente decisión del Tribunal Constitucional que dijo que no es posible un referéndum directo, pues entonces ya definitivamente estamos sin salidas, porque cualquier reforma pasa por el Parlamento y ahora lo único que queda es esperar las próximas elecciones, porque yo no veo ninguna voluntad política de este Parlamento de hacer alguna reforma, y el Poder Ejecutivo es un Poder Ejecutivo precario porque no tiene bancada.
es un Vizcarra 2, o sea, no tiene bancada, no tiene grupo político, se ha tenido que ver obligado a hacer acuerdos. Los acuerdos políticos son válidos, pero a lo que me refiero es de que esa precariedad institucional hace que estemos en manos de los grupos políticos que están en el Parlamento, que no tienen ningún viso de querer hacer algún tipo de reforma importante, y no creo que les mueva siquiera una pestaña este informe de la Comisión Interamericana. Señor Abanto, ¿está pesimista usted como su colega López? No. Es que es muy difícil, ¿no? El punto, para llegar a una reforma política auténtica, no lo que se hizo que nos trajo hasta acá, es fundamental comenzar a construir consensos a propósito de que necesitamos un régimen político funcional y que el modelo político que estableció Alberto Fujimori en 1993 ya se agotó. No es posible que en un país con una fragmentación política como la que se registra sea viable un gobierno como el que se diseñó en la Carta de 1993. Tenemos que abrir la discusión. Y eso pasa también por tener paciencia, no va a haber cambios inmediatos. Sí me sorprende, digamos, de alguna manera, que en el contexto de su informe, la Comisión plantee toda esta temática olvidando un tema importante. La plataforma que movió las manifestaciones violentas del 7 de diciembre hasta el 23 de enero era una plataforma que decía Asamblea Constituyente, renuncia de Dina Boluarte, liberación de Pedro Castillo y disolución del Congreso. No había un solo reclamo popular, no había un solo tema que fuera a resolver el día a día de la gente, y salvo la capacidad clarividente de los miembros de la comisión, yo no sé cómo es que eso se conecta con un reclamo de base de las injusticias y las debilidades institucionales del Perú. El acápite 22 de las recomendaciones, bajo el título de institucionalidad democrática, dice algo que está dirigido, yo diría casi, si me lo permiten, civilinamente al Congreso. Y que se explica por qué el señor Montoya estaba tan furioso hoy pidiendo que nos retiremos de la OEA. Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del sistema nacional electoral, o del Poder Judicial. Estamos ante una recomendación que va directo al plexo de lo que algunos se proponen, ¿no? Modificando la composición, en buena cuenta, del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Cajat. Bueno, yo soy de los que creen que no hubo evidencia de fraude, pero lo que se puede decir sin duda alguna es que fuera del Perú nadie creyó en el alegato de fraude. No lo hicieron las misiones de observación electoral, la de la OEA en particular, no lo hicieron los gobiernos de las democracias capitalistas. Y el informe de la unidad de inteligencia de The Economist sobre la democracia en el mundo, el único Disculpe, señor Cajat, que lo interrumpa. Vamos al Congreso un instante, si me lo permite, está hablando el ministro. Bueno, hemos visto la salida de la canciller y del ministro del Interior que declaran, no afuera, pero sí adentro, ante los congresistas, y que han abierto alguna posibilidad, repito, de salida concertada entre los gobiernos. Pero estábamos hablando de un tema grave, que es esta recomendación, abstenerse de legislar o de hacer reformas constitucionales que puedan afectar la autonomía y la independencia del sistema electoral y del Poder Judicial. No, yo mencionaba el índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Que no es de izquierda, que es lado, liberal, ¿no? Sí, es y empresarial, además. Sí, sí, sí. Es una revista para público empresarial, es junto con el diario Financial Times, sí. Son de los mismos propietarios. Y ahí Perú por primera vez el año pasado cae de la condición de democracia deficiente a la condición de régimen híbrido. O sea, ni siquiera una democracia deficiente. Y el único punto de los 5 que evalúa The Economist en el que Perú sale no bien, muy bien, es proceso electoral. O sea, 8.75 sobre 10. Debe ser chavista el Economist, en el fondo usted no lo quiere reconocer. Señor López. Pero hay una cuestión adicional. En el año 2013, la Comisión Interamericana emitió un informe sobre los operadores de justicia en América Latina
y la recomendación que hizo fue de que detectó que muchos países de América Latina tienen en sus constituciones la posibilidad de acusar constitucionalmente a los integrantes de altas cortes, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, algunos Jurado Nacional de Elecciones, o sea, tribunales electorales, y la recomendación fue que eso debía derogarse. Estoy hablando año 2013. Ese informe es una de las grandes ausencias para mí en la sentencia reciente del Tribunal Constitucional, justamente sobre el caso del conflicto de competencia famoso, y que con este pronunciamiento me da la impresión que el camino del sistema interamericano está allanado, ¿eh? Porque si te está diciendo que no se respeta la independencia del Poder Judicial y del Sistema Nacional Electoral, el señor Salas Arenas tiene toda la vida en el sistema interamericano y también de los otros casos que se intervinieron. Yo le ruego, señor Abanto, que nos espere un instante para ir a una pausa, después de la cual quisiera que escuchemos juntos declaraciones que nos va a hacer el señor Estuardo Ralón, que es uno de los 6 miembros de la comisión que han redactado este informe, que lo han discutido, que lo han reformado de acuerdo a las observaciones peruanas y que además de los 6 es el que tiene bajo su responsabilidad el caso peruano específicamente. Vamos a una pausa y escucharemos después a Estuardo Ralón antes de oír al señor Abanto. Señor Ralón, y muy buenas noches. Tenemos unos minutos para que haga una breve reacción, porque nos quedan segundos. Señor Abanto, por favor. Bueno, la indisciplina del informe para mí ha quedado clara con la intervención del señor Ralón. Vamos a ser claros. Usa la expresión grave acompañada a violación de derechos humanos en términos coloquiales, ya no en los términos categóricos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Insertan sus juicios sobre la situación económica del Perú, sobre el modelo económico del Perú, que puede ser que no le guste, pero no es asunto que les importe, ni les corresponde juzgar como un organismo de derechos humanos. Mantiene profundas contradicciones con el tema que señaló, por ejemplo, Luciano, acerca de la prohibición de atacar aeropuertos y la obligación estatal de protegerlos y defenderlos para preservar la vida de quienes están allí. Pero más aún, queda claro que oscurece, cierro rápidamente, oscurece el desequilibrio que aquí ha habido, porque no puede ser que se viole el derecho a la libertad de reunión pacífica cuando ellos mismos reconocen que aquí hubo violencia generalizada. Bueno, señor López. Bueno, ahí, como dicen ustedes, la PEPA ha estado en que reconoce que hay un protocolo internacional de ataque a aeropuertos y que no es un acto para nada lícito, sino todo lo contrario, que es hasta un acto calificado de terrorista. Lo más recomendable hubiera sido sí hacer la cita. Creo que al menos de lo que he escuchado, me parece que es un punto nada menor, es un dato importante. ¿Y Farid Cajat? Fuera de temas jurídicos. O sea. Sí, claro. Bueno, lo primero es que, igual que con la misión que vino cuando se invocó la Carta Democrática Interamericana durante el gobierno de Castillo, parte de los problemas con informes como este es cuando intentan recoger los testimonios para dar la impresión de que no ignoran ninguna opinión y a veces los meten con calzador, ¿no? La otra cuestión es que yo querría hacer notar que toda la evidencia fílmica que hemos visto indica que los casos de muertes son casos de muertes que no se atienen a las reglas de enfrentamiento. Hay gente a la que se le dispara y está filmado por la espalda. No hay forma de que esa persona pueda haber puesto en riesgo la vida del policía que le dispara. Muchas gracias por su presencia a ustedes tres, que nos disculpen todos, sobre todo Omar Mariluz, por este retraso, son las 7:32, gracias por su sintonía, buenas noches, y la palabra se la paso rápidamente a mi colega, reiterando mis disculpas. Vamos a hacer una pausa para que Omar Mariluz presente. Después de eso, todo se sabe. Muy buenas noches.